Queridos estudiantes, bienvenidos a esta nuestra primera clase de la unidad 1 de la materia asignatura Investigación 1, Investigación cualitativa y cuantitativa. El objetivo del aprendizaje de esta unidad va a ser comprender las características de los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación científica, sus similitudes y sus diferencias. Bueno, antes que nada, yo quisiera comenzar con una frase muy bella de Paulo Freire, en la que él enfatiza que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Yo quisiera animarlos a ustedes a que nos apasionemos mucho por esta asignatura, ya que ella constituye un elemento nuclear dentro de nuestra sociedad. A nivel de educación superior, cuando nosotros hablamos de la investigación, la conocemos como una de las denominadas funciones sustantivas de la educación superior en el Ecuador, y que junto con la vinculación con la colectividad y con la docencia tienen que ir siendo generadoras de cambio, de entornos más positivos y propositivos que consideren aquellas necesidades más urgentes de la población. Bueno, entonces nosotros dentro de esta dinámica formativa tenemos que también quitarnos ese cuco que siempre nos han metido con relación a la investigación, porque siempre la experiencia que hemos tenido con relación a la investigación se enmarca a que nosotros hemos hecho procesos tan solo para tener un producto y poder graduarnos. En la actualidad, la investigación se constituye en una herramienta esencial de la innovación, más aún de la innovación en el aspecto teológico-pastoral. Tenemos que considerarla como nuestra aliada para poder también establecer entornos pastorales más organizados, más positivos y más propositivos. Bueno, como ya les había indicado, nosotros vamos a abordar los componentes y características de la investigación cualitativa. Entonces vamos a abordar estos temas desde dos autores. Uno de ellos va a ser el texto de Hernández y Fernández, que se denomina o se titula Metodología de la Investigación Científica, y el libro de Irene Vasilachis, que va a enfocarnos con relación a los componentes de la investigación cualitativa, que es el tema que nos aborda en esta unidad de estudio. Pasemos un poco a recordar y a sistematizar algunos elementos con relación a la investigación. Hernández y Fernández, en su texto Metodología de la Investigación, nos van a proponer que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. A lo largo de la historia, nos dice que a lo largo de la historia han surgido una infinidad de corrientes que nos hablan con relación a un acercamiento hacia un objeto de estudio. Hay corrientes de pensamientos y diversos marcos interpretativos desde donde nosotros podemos también mirar un objeto de estudio. Pero, sin embargo, a lo largo de todo este tiempo, todas estas dinámicas se han fortalecido y se han sostenido o se han polarizado desde dos principales aproximaciones de investigación. ¿Cuáles son esas dos investigaciones de investigación? Es una el enfoque cuantitativo y la otra es el enfoque cualitativo. Cuando nosotros hablamos de estos enfoques, vamos a hacer referencias a que ambos enfoques van a utilizar o emplean cuidadosamente métodos empíricos en su afán de generar conocimiento. Recuerden que una de las cosas importantes es que, por ejemplo, también nosotros dentro del Ecuador somos llamados a producir conocimiento. Un conocimiento que va a redundar en el bien de ¿quién? De nuestros destinatarios. Según esto, Hernández y Fernández nos van a decir que los métodos, tanto cualitativos como cuantitativos, utilizan 5 estrategias similares y relacionadas entre sí, entre las que se destacan. La primera, la observación y evaluación de fenómenos.
La segunda, el establecimiento de suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y la evaluación realizada. La tercera, justamente se va a ubicar que estos enfoques nos demuestran el grado en que dichas suposiciones o ideas tienen fundamento. El cuarto aspecto nos permite revisar esas suposiciones o ideas sobre base de pruebas o de análisis. Y la quinta es que todo estudio nos va a permitir proponer nuevas observaciones, nuevos aportes, nuevas contribuciones hacia el conocimiento o hacia una realidad. ¿Con el fin de qué? De esclarecer, modificar, fundamentar las suposiciones o las ideas o incluso generar otras. Aunque estos enfoques, tanto el cualitativo y el cuantitativo, comparten ciertas estrategias que es las que acabamos de mencionar, cada uno tiene sus propias características, es decir, algo que lo diferencia, algo que es propio de cada enfoque. Bueno, entonces ahora vamos a abordar el enfoque cuantitativo. Vamos a señalar algunas características, ¿no? El enfoque cuantitativo se caracteriza por ser un enfoque secuencial y probatorio, es decir, vamos a tener que probar todos aquellos supuestos que nosotros vamos a plantearnos. Cada etapa, ¿sí?, precede a la siguiente y no se pueden brincar o eludir pasos, es decir, que tiene un camino, un itinerario que es sistemático. Sigue un orden, es riguroso y aunque se pueden definir algunas partes o algunas fases, parte de una idea que se va sosteniendo y se va acomodando una vez delimitada y también derivada de los objetivos y de las preguntas de investigación. Esto quiere decir pues que nosotros, para realizar este tipo de enfoque, vamos a ir determinando ciertas preguntas de investigación que nos van a ir permitiendo también ir haciendo el proceso. Posteriormente, el enfoque cuantitativo nos lleva a que revisemos una base teórica, que revisemos la literatura y se construya un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas que habíamos hablado antes, que surgen del estudio de un enfoque con un corte cuantitativo, se van a establecer hipótesis y que nos van a determinar ciertas variables. Posteriormente, en la cuarta unidad, nosotros profundizaremos con relación a este enfoque cuantitativo. Tercera y cuarta unidad. El enfoque cuantitativo se traza un plan para probar variables, es decir, también tiene un diseño que va a medir las variables en un determinado contexto. Este enfoque analiza las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos. Se extraen una serie de conclusiones respecto a las hipótesis. Es secuencial y probatorio. Entonces, si nosotros miramos este gráfico, vamos a irnos dando cuenta del proceso del enfoque cualitativo. Es decir, partimos de una idea, luego pasamos a una fase 2, en donde hacemos un planteamiento de un problema, seguido de una fase 3, una revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. La cuarta, la visualización del alcance de estudio. La quinta, una elaboración de hipótesis y definición de variables. La sexta fase, el desarrollo del diseño de investigación. La séptima, la definición y selección de la muestra. La octava, la recolección de los datos. La novena, el análisis de datos. Y la última fase, la elaboración del reporte de resultados. Como les había indicado, nosotros en la tercera y cuarta unidad nos vamos a detener mejor en las características de este tipo de investigación cuantitativa. Bueno, ahora vamos a pasar a la investigación cualitativa, vamos a mirarlo desde la perspectiva que nos enfoca Irene Basilacci.
que es una autora cuyo libro se denomina Estrategias de la Investigación Cualitativa. Irene Basilachi nos va a subrayar que en términos de metodología y perspectivas y estrategias se considera que la investigación cualitativa es un vocablo comprensivo que se refiere a diferentes enfoques u orientaciones. Estos enfoques o orientaciones determinan que no puede afirmarse que haya una sola forma legítima de ser investigación cualitativa, ni una única posición o cosmovisión que la sustente. Ella tiene un mosaico de perspectiva, es decir, que Irene Basilachi en este texto nos habla de esas otras perspectivas que tiene la investigación cualitativa. Asimismo, Irene Basilachi, citando a un autor, Creswell, propone que la investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación basadas en distintas tradiciones metodológicas, entre las que se encuentran la bibliografía, la fenomenología, la teoría fundada en los datos, la etnografía y el estudio de casos que examina un problema humano y social. Estos son los enfoques de los que se hablaba anteriormente. Basilachi nos va a decir que quien investiga construye una imagen compleja y holística, analiza las palabras, presenta detalles, construye perspectivas y justamente ¿desde dónde? Desde los informantes, y conduce el estudio en una situación natural, es decir, dentro del contexto, dentro de la vida cotidiana es donde van a surgir aquellos planteamientos que nos van a permitir o determinar un objeto de estudio. Citando a Flyge Ut, justamente propone que entre las principales perspectivas de la investigación y escuelas de investigación cualitativa se encuentran la teoría fundada, la etnometodología, el análisis de la conversación del discurso y del género, el análisis narrativo, la hermenéutica objetiva, la fenomenología y el análisis de pequeños mundos de la vida. La etnografía, los estudios culturales y los estudios de género. Así los plantea este autor, que tiene una colección de textos bastante interesantes que se llama Frit Uwe. Ustedes en las bibliotecas virtuales tienen esa colección. Búsquenla, interiorícenla, reflexionenla, que nos van a dar elementos teóricos para que nosotros vayamos también sentando nuestras bases en una formación en investigación. Abordando las características de la investigación cualitativa, Mason, es una autora, nos va a decir que la investigación cualitativa no puede ser reducida a un conjunto de simples prescritos o principios, y va a señalar tres elementos comunes a la rica variedad de estrategias y de técnicas que usa la investigación cualitativa. Entonces, va a decir que la investigación cualitativa, en primer lugar, está fundada en una posición filosófica que es ampliamente interpretativa, en el sentido de que se interesa en las formas en las que el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y producido. Es decir, vamos a ir generando los sentidos, a conocer, a acercarnos y poder también discernir, identificar e interpretar los sentidos de la vida. Si nosotros hablamos y podríamos decir hacer un alcance al campo teológico pastoral, podríamos indicar, por ejemplo, dentro del análisis de la vida de la religiosidad, la vivencia de la religiosidad popular, cómo determinadas expresiones de la fe la vive en nuestro pueblo, cómo las viven los diversos grupos que tenemos dentro de nuestras parroquias, dentro de las comunidades, dentro de los grupos que tenemos también y servimos como pastores. Y también, como hablo de esta manera, porque dentro de nuestra carrera también hay personas de diversas comunidades religiosas y de grupos cristianos. También Mason va a hacer referencia a que dentro de la segunda característica, la investigación cualitativa se basa en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al contexto social en el que se produce. Y está sostenida por métodos de análisis y de explicación
que abarcan la comprensión de la complejidad y el detalle en el contexto. Es decir, nos permite hacer una orientación para descubrir los significados y acercarnos al objeto de estudio. El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación. Puede desarrollar preguntas, hipótesis antes, durante y después de la recolección y el análisis de datos. El carácter flexible de la investigación justamente nos va a permitir luego hacer algunos alcances, realizar algunas adaptaciones y modificaciones. Con frecuencia estas actividades nos manifiesta que sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. Sigue una acción indagatoria, se mueve de manera dinámica en ambos sentidos entre los hechos y su interpretación y resulta un proceso circular en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el caso de la investigación cuantitativa, ya que justamente la investigación cualitativa permite ese carácter flexible dentro de la investigación. En el tipo de investigación cualitativa, el investigador plantea el problema, pero no sigue un proceso definido desde el planteamiento de Irene Basilacci. El investigador no sigue un proceso definido claramente, sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si está apoyada por los datos y los resultados, el investigador comienza examinando los hechos. Si en el proceso desarrolla una teoría y luego voltea al mundo empírico para confirmar si está apoyada por los datos y los resultados. Es decir, una vez que el investigador aborda distintas problemáticas, va nuevamente al aspecto teórico para reformular algunos elementos que son frutos de esos hallazgos y para que le permiten profundizar en dicha realidad. En la mayoría de los casos de estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos, son un resultado del estudio. En cambio, nosotros vemos que en los estudios cualitativos nos proponemos hipótesis que tienen que ser comprobadas. Bueno, otra de las características del enfoque cualitativo es que se basa en métodos de recolección no estandarizadas ni predeterminadas completamente. Tal recolección consiste en la perspectiva y punto de vista de los participantes, sus emociones, sus prioridades, sus significados y otros aspectos subjetivos. La preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron sentidos y experimentados. Nos permite también adentrarnos en esa experiencia que posteriormente va a generar un proceso de reflexión, de interpretación. El método de investigación, la investigación cualitativa, va a utilizar la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Sus planteamientos no son tan específicos, se observa primero el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con lo que observa. No se prueban hipótesis, como dije anteriormente, se van generando dentro del proceso. Dentro de esta perspectiva, utiliza una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado, de la realidad, de lo que viven las distintas personas. Bien, vamos a ir estableciendo algunas conclusiones. Como hemos visto, ambos enfoques son muy importantes y debemos profundizarlos. Tienen características específicas, ¿no? Cada uno.
el cuantitativo tenemos que ir probando las hipótesis, tenemos que ir verificando a través de la cuantificación de los fenómenos investigativos. En cambio, pues el punto de vista y el enfoque cualitativo nos permite esta flexibilidad para meternos e indagar dentro de los distintos procesos que está viviendo la comunidad. Bueno, cuando nosotros hablamos de las conclusiones, decimos que todos los dos enfoques son valiosos y permiten al investigador realizar un abordaje o una aproximación diferente al estudio o al fenómeno indagado. Y estos enfoques son complementarios porque permiten generar la objetividad uno y el otro la reflexividad. Bueno, aquí se señala también algunos aspectos del proceso cualitativo, entre los que se destacan la primera o parte, ¿no?, del primero, la primera fase, la idea; la segunda, el planteamiento del problema; la tercera fase, la inmersión inicial en el campo; la cuarta fase, la concepción del diseño de estudio; la quinta, la definición de la muestra inicial del estudio y el acceso a esta; la sexta, la recolección de datos; la séptima, análisis de datos; la octava, la interpretación de los resultados; y la novena, la elaboración del reporte de resultados. Bueno, entonces, como les había indicado, ustedes tienen una rica gama de elementos y de recursos bibliográficos en su aula virtual en la que pueden hacer uso para las distintas actividades planteadas en la guía de aprendizaje. Vamos ahora a abordar las distintas tareas que ustedes tienen. En esta primera unidad están propuestas 3 actividades, pero no se asusten, las 3 actividades no son, qué grandísimas, son actividades que nos van a permitir familiarizarnos con los distintos tipos de investigación. En la guía didáctica, ustedes van a profundizar los diversos contenidos de esta unidad, y con la elaboración de la guía didáctica ustedes van a tener elementos para participar en la segunda y tercera actividad. Cabe destacar que una de las cosas es que nosotros tenemos que ir pensando ya en perspectiva de la realización del trabajo de fin de ciclo. Claro, estamos en el primero, pero podemos ir ya proyectando, ¿no? Entonces, en esta primera unidad se les va a pedir que piensen en un problema específico de la pastoral o del campo teológico, que ustedes permitan también aplicar estos diseños de investigación cualitativa. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, y bueno, cualquier inquietud, recomendación o sugerencia, escríbanme por medio del foro de dudas y preguntas o a mi correo electrónico. Ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde.